Bueno, si nos fijamos en la definición que hace la Comisión Europea del concepto de administración electrónica, es interesante que hace hincapié en la parte no tecnológica. La administración electrónica es la aplicación de las TIC a la administración, acompañadas de cambios en la organización y en las aptitudes de las personas. Yo añadiría además que en las actitudes. Nosotros, como Departamento de Informática de una administración pública, nos encontramos muchas veces con el obstáculo de la gran resistencia al cambio que existe. Es cierto que es difícil llevar una administración pensada para el papel a una administración electrónica, pero si la organización no es capaz de asumir ese cambio que sí o sí nos están exigiendo los ciudadanos, pues es todavía más difícil. Bueno, se me ocurren quizá dos casos muy sencillos, pero que han tenido una repercusión bastante grande dentro de una administración pequeña como la nuestra. El primero es el registro electrónico común. Es una aplicación web que permite la presentación de cualquier procedimiento a instancia de parte, es decir, cualquier procedimiento que inicia un ciudadano o empresa frente a la administración, a través de un formulario electrónico con registro de entrada, firma digital y al que pueda acompañar cualquier documento electrónico que necesite. Sin necesidad de programar nada a medida es posible hacer esa presentación y además tiene la virtud de que con una pequeña programación, es decir, un pequeño desarrollo que en el peor de los casos podría suponer 2.000 o 3.000 euros de inversión, tendríamos un formulario a medida que pida exactamente la información y los datos que vamos a necesitar posteriormente en la gestión. Este es un caso de éxito que con poca inversión llegas a un público bastante amplio. Y el segundo, más de uso interno, pero me parece a mí que casi tan importante o más que este, porque también afecta a los ciudadanos, es nosotros llamamos, por las siglas son SCSP, Sustitución de Certificados en Soporte Papel. A través de la plataforma de intermediación que ofrece la AGE, del Ministerio de Hacienda y Administración Pública, lo que hacemos es interconectar diferentes servicios electrónicos que ofrecen diferentes niveles de la administración para que un funcionario en la administración, en este caso la administración del Gobierno de Cantabria, no tenga que pedirle el DNI, el censo, el certificado de estar al corriente del pago con la Seguridad Social para pedir una ayuda, con la agencia tributaria. Bueno, pues hay una serie de servicios, ahora mismo estamos manejando del orden de 54 servicios, que a través de una sencilla aplicación web que crece continuamente al incorporarse nuevos servicios, permite al funcionario, pues eso, no pedir al ciudadano y no marear al ciudadano con certificados que tenemos nosotros y que no es necesario volverle a pedir.